noches, Panamá. Santos, cordialmente bienvenidos a una semana más de su programa A Fondo con Albaes Noticias, hoy jueves 27 de noviembre. Ha sido una semana cargada de muchísima información y usted lo vivió a través de nuestras redes sociales en X, Instagram y TikTok como @a Noticias Panamá, y le recordamos que pueden seguirnos a través de las mismas y el suscribirse también aquí a través de nuestro canal de YouTube. Ahora sí avanzamos porque ya está lista nuestra compañera Karen Ceballos para compartirnos esas noticias positivas que marcaron la agenda durante esta semana. Adelante, Karen. Las buenas noticias también tienen poder, y aquí te mostramos 3 razones para seguir apostando por Panamá. Esto es, lo bueno primero. 9 estudiantes con los promedios más altos de sus colegios recibieron becas completas de inglés otorgadas por Wall Street English y la Alcaldía de Panamá, como parte de una alianza que busca abrir nuevas oportunidades para la juventud del Distrito Capital. El CEO de Wall Street English para Panamá y Centroamérica, Daniel Carón, destacó que el impacto del programa, que beneficia a jóvenes provenientes del Instituto Nacional, el Centro Educativo Cumercinda Páez y el Colegio Elena Chávez de Pinate, seleccionados por su rendimiento académico y compromiso. Dadas por el Concurso Nacional de Fondo Cine, llevaron el nombre de Panamá a lo más alto en festividades internacionales. Me dicen El Panzer, que retrata la vida del futbolista Rommel Fernández, recibió el premio a Mejor Película. Panorama Latino en el Ibero-American Film Festival de Miami. Por su parte, Querido Trópico, de Ana Endara y Mislav, ganó el premio Nuestra Voz del Festival Filmar en Suiza. La banda de música del Centro Educativo Bilingüe La Primera, de Santiago de Veraguas, representa por primera vez en la historia de Panamá en la tradicional parada del Día de Acción de Gracias de Macy's, que se celebra este 27 de noviembre en New York. Esto fue lo bueno primero. Gracias, Karen, por esas noticias tan positivas que nos demuestran que aquí en Panamá no solo hay talento, sino que también hay noticias positivas. Y también está listo nuestro compañero Kevin Morales, quien nos comparte esos hechos noticiosos que marcaron la semana en 5 titulares. Actualidad rápida, precisa y clara. Así es la semana en 5 titulares. Este es tu segmento La Semana en 5 titulares. ¿Viene la reapertura? El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó en su conferencia semanal que está considerando la mina para la generación de empleos y se harán importantes anuncios en el primer trimestre del próximo año 2026. El escenario político panameño tuvo importantes movimientos el fin de semana tras las elecciones internas del Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático, que dieron como ganadores a Jorge Herrera como presidente del Partido Panameñista y a José Luis Fábrega y a Blavin Herrera en la primera vicepresidencia y la secretaría general del PRD, respectivamente. Prepárese. El Instituto de Mercadeo Agropecuario IMA anunció el calendario de las Naviferias 2025 para la venta de bolsas navideñas, que iniciará el próximo 2 de diciembre en Chiriquí, Los Santos y Herrera. ¿Habrá humo blanco? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que mantiene la puerta abierta a hablar con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en plena escalada militar entre los dos países. Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también estaría bien, afirmó el magnate republicano. En medio de críticas de algunos concejales, el Consejo Municipal Capitalino aprobó el presupuesto 2026 del municipio de Panamá por más de $242.3 millones, que representan un incremento de 10.5 millones respecto al presupuesto vigente. El alcalde Mayer Misrachi argumentó que con este monto comenzarán a verse las obras visibles en el distrito. Gracias, Kevin, por la actualización que nos compartes el día de hoy,
Bien, y avanzamos porque es momento de nuestra conversación del día de hoy y nos acompaña un invitado muy especial con quien vamos a hablar un tema muy actual y es acerca de la seguridad ciudadana, porque en momentos de tiempos digitales, ¿puede la tecnología realmente frenar el crimen organizado? Me acompaña el ingeniero Bartan Ichanoglu, especialista en temas de transformación digital, innovación y seguridad. Bienvenido. Hola, muchas gracias Ariel por la oportunidad y de poder presentar bueno, este tema que es muy importante, especialmente como el tema de crimen organizado se está actualizando, nosotros también tenemos que actualizarnos. Actualizarnos. Así es, ingeniero. Y hemos visto distintos hechos delictivos que están golpeando fuertemente en los últimos días a la ciudadanía. ¿Ustedes han podido hacer algún análisis sobre el panorama actual, no solo en Panamá, sino en la región? Mira, el último caso que yo creo que es bastante conocido, este de barco que estaba por el Pacífico, si no me equivoco, con más de 12 toneladas de droga, si no me equivoco. Eh, yo hago siempre el símil de una persona que está dentro del marco de la ley, que cuando tú pides algo por, no sé, comprar una zapatilla, tú compras algo en Amazon, ocupas una serie de tecnologías como teléfono celular, puedes ocupar Yapi, puedes ocupar una transferencia electrónica, puedes hacer un SWIFT con un banco, pagar con tu tarjeta de crédito, y después de la compra existe toda una serie de gestión para que algo que tú compraste llegue a tu casa. Y hay un back office, quiere decir que hay software de contabilidad, software de seguimiento de la última milla, el despacho, y tú sabes que hoy día existen millones de empresas de despacho, esas que uno ve en motocicleta o en bicicleta. Pasa lo mismo cuando tú compras, no es que yo compre, sino pasa lo mismo cuando hay un tema de una compra, algo que no es legal, dígase droga, armamento no inscrito. Entonces, la misma tecnología que yo ocupo Telegram, WhatsApp o Signal para hablar contigo, los criminales también lo ocupan para hablar. Si yo tengo ordenado mi situación financiera de una empresa o la mía en un Excel, los delincuentes también lo tienen. Entonces, finalmente, esa gestión de traer droga por el Pacífico, por el barco, también hay GPS, también hay mecanismos de conversación que están encriptados. Entonces, todas las tecnologías que nosotros ocupamos o las empresas también lo pueden ocupar los delincuentes. Correcto, pero ¿cómo en ese tipo de hechos, cuándo se pudiera decir que estamos frente a un hecho de crimen organizado y cuándo no? ¿Cuál diferencia pudiéramos hacer cuando se da un caso o no? Bueno, del tema de crimen organizado, yo me especializo más en un tema de tecnología, pero cuando hablamos de crimen organizado es cuando ya existe una organización criminal, como los trenes que vienen provenientes de Venezuela, ¿verdad? O cuando hablamos de la mafia italiana, eso ya implica cuando hay una estructura, estamos hablando de crimen organizado, ¿ya? Correcto. Y pero vemos que así como avanza el paso del tiempo, asimismo avanza la tecnología y el crimen organizado se avanza también. ¿Qué, qué tan preparados estamos actualmente de manera institucional para enfrentar organizaciones criminales que ahora también han llegado al mundo digital? Mira, yo voy a poner el ejemplo directo de Centroamérica o Latinoamérica. Hoy día, y voy a hablar específicamente de los ciberdelitos. Hoy día, en un promedio, Latinoamérica está en un 80, Panamá, por ejemplo, está en un 85% en transformación digital. Y a medida que un país tiene mayor transformación digital, los ciberdelitos son cada vez más fuertes, ¿ya? Porque es aprovechar un gap o un sector blanco, un sector gris, que todavía no se sabe muy bien cómo defenderse, ¿ya? Eh, Hoy día, claramente, la tecnología avanza mucho más rápido, pero la normativa y las fuerzas de orden y seguridad no pueden avanzar tan rápido con la tecnología. Algunas organizaciones criminales o crimen organizado sí tienen la capacidad de ir con los avances. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el tema de ciberataques, solamente Latinoamérica tiene el 25% de los ciberataques a nivel mundial
Y solamente hemos avanzado un 85% en transformación digital. Por lo tanto, hay una brecha tanto en la normativa como también en los temas de recursos humanos o de personas o capacitaciones, desde pymes hasta grandes organizaciones, de la persona natural que tiene una brecha digital en ciberseguridad, como también al Estado. Latinoamérica en general está avanzando de una forma apresurada y rápida y también eficiente, pero no avanza tan rápido como hacen organizaciones criminales, por ejemplo, organizaciones que se encuentran en China o en Rusia, que hacen ciberataques muy complejos. Hoy día las instituciones latinoamericanas no van al paso. Yo creo que en un tiempo de 1 o 2 años vamos a estar ya en la lucha. Finalmente uno va avanzando súper rápido con las nuevas normativas, los nuevos sistemas de capacitación, los nuevos organismos que se están creando, los distintos organismos y países en Latinoamérica, pero hoy día estamos muy atrás. Y acaba precisamente de mencionar algo muy importante, y es que a pesar de que el crimen organizado avanza más rápido, la ciudadanía exige respuestas más rápidas, pero las autoridades como que no van a ese paso agigantado. ¿Hasta qué punto la tecnología pudiera mejorar la capacidad, no solo en el tema de reacción, sino que también el tema de prevención de parte de las autoridades? Mira, es una muy buena pregunta, porque finalmente yo voy a dar el caso de la inteligencia artificial. Hoy día la inteligencia artificial te permite crear virus informáticos evolutivos. Dígase que van evolucionando a medida que van infectando distintos computadores. Hay algunos que se llaman ransomware, que lo que hacen es que es un virus que se mete en las bases de datos y después algún, no sé, eh, asociación criminal pide rescate por ellos. ¿Ya? Y están ocupando esta herramienta para que sean evolutivos y de cambio rápido en su código, lo que hace que los antivirus, los firewall, los organismos de ciberseguridad como los CSIRT o los SOC, que son los organismos que ven ciberseguridad, no puedan adaptarse tan rápido como ellos, como se podría un ser humano. Pero también la inteligencia artificial, y hay muchas empresas que lo están realizando alrededor del mundo y también se encuentran en Panamá, están ocupando la inteligencia artificial para poder mapear estos cambios repentivos y en vez de ser reactivos, ser preventivos, tener una reacción de prevención. Entonces, cuando el virus o el ransomware o el ataque está al frente de tu computador o a la entrada de tu casa digital, toda esta inteligencia artificial, especialmente en grandes instituciones, puede prever, dice, sabes, con un 99% este es un ataque y voy a hacer una serie de medidas informáticas y de bloqueo para que no entre. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Hoy día el problema no es de hardware, o sea, no es el computador, no es el celular, no es el chip, ni tampoco de software, porque existe una gran cantidad de software que finalmente uno puede instalar para evitar estos ciberataques. No voy a entrar al detalle. Es un problema de manware. ¿Por qué digo de manware? Por de persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la voluntad técnica, política y humana de saber y querer comprar ese software. Muchas veces algunas instituciones ven el tema de ciberseguridad como un gasto y hay que verlo como una especie de seguro. Como uno tiene seguros de auto, seguros de salud, es un seguro decir, ya, yo voy a invertir 5.000 o 3.000, dependiendo de la institución, dólares para saber que voy a tener una seguridad. Ahora, que te ataquen, lo más probable es que toda institución y toda persona va a tener un ciberdelito. Es imposible. Es como esperar que porque yo tomo un remedio o estoy escondido en mi casa no me enferme. La mejor forma de no tener un ataque en ciberseguridad es no ocupar el computador y estar desconectado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que decías tú, es como cómo yo ocupo la tecnología en la prevención, dígase software específico para prevenir, cómo yo tengo respaldado todo, y ahí hay millones de empresas que hacen bases de datos, no quiero hacer publicidad, pero está Azure, Amazon Web Service, está Google, que finalmente yo puedo tener esa información respaldada no en un solo lugar, sino en varios lugares, y después, ¿qué pasa cuando me atacan? ¿Qué tan rápido yo puedo reintegrarme? Cuando se cae, por ejemplo, algo mucho más normal, Facebook o cuando se cae Instagram o WhatsApp, es un tiempo de delay de cuánto se suben. Ahí no fueron ciberataques, pero te das cuenta que son horas. Ya, entonces, ¿qué pasa? Hay que prepararse para eso.
Pero mencionó el tema de la inteligencia artificial justamente. ¿Pudieran haber otras herramientas que pudieran también utilizarse? Y también cuáles pudieran ser las más efectivas para este tipo de, tanto en el tema de reacción y el tema de la prevención. Sí. Ahora, la inteligencia artificial es porque permite analizar una gran cantidad de datos en muy poco tiempo, ¿ya? De alguna forma. Pero hay otras herramientas como de automatización, que no es inteligencia artificial, sino que son procesos automáticos que permiten igual tener un resguardo de tu información, ¿ya? También otro proceso que yo destaco mucho es la doble verificación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me meto a un portal o un mail, yo pongo mi clave y después me llega un mensaje de texto o mensaje de WhatsApp o hay aplicativos de doble verificación que dicen, ya, o sea, tengo que poner mi usuario, mi clave y nuevamente tengo que poner un código. Y hoy día uno se puede dar cuenta que muchos bancos lo están utilizando, como también muchas aerolíneas en Panamá. Entonces es un buen avance. También otro mecanismo de seguridad muy importante son las redes. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se conecta a una red, si es una red pública, métete a lo más al periódico, a ver algunas noticias, pero si quieres trabajar tú sobre temas de tu banca o mail, hazlo de una red privada, ya sea del trabajo o del trabajo, perdón, o de tu casa. Después hay otra tecnología que es mucho más conocida, que es el VPN, que te esconde el IP. Entonces, el VPN, hay VPNs que son gratuitos, hay VPNs que tienen muy bajo costo, pero es una barrera que de alguna forma lo que hace es que cuando un ciberdelincuente quiere saber dónde estás o quiere robarte información, crea una especie como de embudo que no permite que entre, ¿ya? Y cosas que no son tecnológicas, pero que yo encuentro que son muy eficaces, es cómo son tus claves. No ocupes password o 1234. Ocupa tu canción favorita o la frase que dice tu hijo o simplemente ocupa, no sé, tu personaje histórico favorito y cambias las vocales por números. Y eso no es tecnológico, es simplemente hacer que la encriptación sea mucho más difícil para los ciberdelincuentes. Eso no es algo tecnológico. Entonces uno va mezclando temas tecnológicos con temas no tan tecnológicos. Pero allí hay un tema muy importante y es el del tema de la seguridad y la privacidad de los datos también. ¿Cómo garantizar entonces que no se vulneren el tema de los derechos de los ciudadanos? Eso es súper complejo porque si uno se da cuenta, las normativas de cada estado o de cada grupo político, la Unión Europea es mucho más restrictiva con respecto al uso del uso de datos personales. Del- Ok. Por otra parte, Estados Unidos, de alguna forma, es mucho más restrictivo. Las empresas no pasan la información al Estado. O sea, si el Estado norteamericano, Estados Unidos, quiere la información tuya de Google o Apple, estas empresas no se las pasan, ¿ya? Hoy día, Latinoamérica, eso es un gran desafío, porque uno sabe muchas veces que se filtran bases de datos y te llegan mensajes de texto, mail, ¿verdad? Eso es porque todavía falta normativa fuerte en los países de Latinoamérica. En el caso de Panamá se ha avanzado mucho y se están incorporando en legislaciones de ciberdelito como también en legislaciones que protegen esa información. Pero es un trabajo que debe ser creado no solamente desde el Estado, sino también ocupando a la población, como también a las mismas empresas. Es algo como que se tiene que co-crear con distintos estamentos, tanto públicos, privados. También es muy importante las ONG, que hay ONG especialistas, porque uno puede decir, por ejemplo, yo voy a bloquear tal y tal página, y tú, puede ser el ejemplo mío de Chile. En Chile están bloqueando las páginas de apuestas porque no, son ilegales. Y eso ha sido porque las apuestas pueden ser por organismos del Estado aprobados en Chile, no internacionales, ¿ya? Entonces, toda la gente ha aplaudido esa medida, ¿ya? Pero si yo voy a países como Norcorea, que yo no puedo meter en ninguna parte internet, no puedo tener acceso a Facebook, no puedo tener acceso a Google, claramente nadie lo va a aprobar. Entonces, ¿qué pasa? En países donde hay libertades como Panamá, Europa, hay que ver la idiosincrasia propia de cada pueblo
para saber hasta qué punto es protección de datos, hasta qué punto yo le puedo entregar la información a un privado o al Estado y él la va a resguardar, y hasta qué punto puedo ocuparla para hacer, por ejemplo, temas estadísticos universitarios, que eso es muy bueno. Por ejemplo, o sea, si me dicen que Google está entregando la información mía a un estudio universitario para saber mi comportamiento financiero o mi comportamiento frente a la pantalla, espectacular, porque eso va a mejorar la calidad y la información sobre mi persona y cómo puedo mejorar mi comportamiento. Pero si esa información queda, por ejemplo, a una empresa mayorista que vende cosas por internet, se me va a llenar de spam mi WhatsApp o mi correo. Exacto. Pero sin embargo, ingeniero Bartan, yo creo que usted me va a acompañar en esto, y es que a pesar del tema de la tecnología, hay expertos también que señalan que la tecnología en sí no funciona por sí sola, sino que hace falta el tema de estrategias integrales. ¿Qué elementos pudieran acompañar este tipo de innovaciones tecnológicas para que realmente tengan ese impacto? Al final, a ver, si entiendo bien la pregunta, es como cómo yo logro la transformación digital o las tecnologías mejoran la calidad de la vida de las personas, algo así. Pudiera ser, sí, cómo se asocian temas de los beneficios y cómo acercarlo también a la ciudadanía exactamente, Ya. en Un, base a un, las estrategias que pudieran brindarse. claro, eso es un tema muy importante y lo voy a decir con un ejemplo. El mundo sí o sí iba a llegar a un tema de full transformación digital, pero la pandemia aumentó todo eso y hizo que algo que estuviera por 2 por 4 fuera por 25 por 30, y hoy día tenemos el gran problema de la brecha digital, que si tú eres una persona debajo de, no sé, bueno, mis familiares mayores sí ocupan tecnología, pero debajo de 70, arriba de los 70 años, te va a costar ocupar el computador o el. Si eres una persona más rural y que no tienes la conectividad, también te va a costar. Si tú eres un inmigrante y has viajado por todo el mundo y has llegado a una parte, también te va a costar ocupar la tecnología porque en esos lugares, ¿verdad? No hay tecnología. Entonces, el uso de tecnologías también implica esto de cómo reducimos la brecha digital en temas de experiencia de usuario, en temas de accesibilidad a temas del Estado. Y ahí, por ejemplo, ahí AIG está haciendo un buen trabajo en Panamá acercando estos trámites a la ciudadanía, pero también como esta brecha digital de ciberseguridad, la gente no hace doble verificación. ¿Por qué te digo esto? Porque eso se hizo a la rápida. ¿Por qué? Porque Exacto. teníamos que pagar nuestros Muchas impuestos por internet, pero hoy día que aprendimos eso, uno tiene que ver qué normas, qué leyes tienen que realizarse y de forma muy rápida para poder estar en coincidencia con las necesidades. Por ejemplo, hay muchos países que están haciendo estrategias nacionales de inteligencia artificial, pero no están haciendo legislaciones, porque hoy día es muy joven para hacer una legislación, pero pero sí se están haciendo legislaciones de ciberseguridad, porque es importante cuidar. Entonces, la estrategia tiene que verse desde el punto de las normativas, lo que necesita la ciudadanía y de alguna forma transversal, cómo las empresas pueden entregar esa tecnología y que sea en concordancia con la normativa y lo que quieran las personas. Las ONG y el mismo Estado también tienen que velar que esas tecnologías no nos pasen a llevar, ¿ya? Y Por ejemplo, allí traigo a colación el tema de las alianzas, cómo construir esas alianzas más colaborativas entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía para que puedan trabajar de manera conjunta. mira, yo voy a hacer el caso de ciberseguridad, que es el que más me gusta. Es un tema de ocupar una estructura de incentivos de la zanahoria o el garrote, ¿ya? Es como un buen ejemplo. Porque algunas veces, cuando hay un ciberataque a una empresa, esta empresa no avisa, no porque sea una empresa irresponsable, mala empresa, una empresa malvada, es porque está de alguna forma tratando de solucionar eso, ¿ya? Y es como cuando yo me enfermo. Si yo me enfermo y no le comento a nadie, todo mi círculo cercano se va a empezar a enfermar. Entonces, ¿qué pasa? Hay una normativa que debería haber normas que digan
que a esta empresa, que cuando sufre un ciberataque, por obligación tiene que avisarle a las demás empresas y a lo mejor a una asociación de empresas o a un organismo del Estado que solicite por ley que es el informe. Y después este organismo le avisa a las demás empresas que hay un ciberataque con este troyano, este ransomware o esta ingeniería social o este phishing de forma particular, ¿ya? Porque hoy día, yo voy a dar un muy buen ejemplo, los bancos, la banca panameña y también en general la banca internacional, cuando hay ataques, ellos se avisan. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a un hospital o a una clínica hay un ciberataque? Se quedan sin sistema. ¿Y qué pasaría aún peor? Que a lo mejor estoy también a una compañía, estoy inventando, de una aerolínea o una compañía de logística, es atacada y es el mismo ransomware o es el mismo virus de hace 3 semanas de otra compañía. Hay una responsabilidad de ir avisando a las distintas instituciones y tiene que ver como un organismo central. Puede ser un CECIR, que es un centro de ciberseguridad, puede ser un SOC, que es un centro de operaciones, pero lo importante es avisar. Entonces, por otra parte, esa es la normativa, es la parte dura, es la ley, es como el garrote, pero también existe la zanahoria y yo sé qué pasa, que constantemente el Estado de Panamá está haciendo asociaciones con otros países, con empresas privadas, con empresas públicas. Si uno piensa en las 5 más grandes del mundo, están conversando con los estados latinoamericanos para ser ciberseguros, pero muchas veces, como te dije, va a quedar este hospital o esta empresa sin seguridad. Entonces es un mecanismo de zanahoria y garrote para poder crear esa vinculación. Y ya casi se nos acaba el tiempo, lastimosamente, pero no puedo dejar de mencionar que hace unos días el presidente Molino mencionaba en su conferencia de prensa el tema de evaluar una ley antimafia acorde a la que hay en Estados Unidos e Italia. No sé si esto pudiera adaptarse a la normativa de tecnología y qué tan efectiva pudiera ser. Ahí, claro, de forma particular, eh, nosotros, eh, nosotros tenemos que ver cuál es el tipo de crimen organizado que se tiene a nivel latinoamericano. Porque la ley de antimafia viene de una especificación de un crimen organizado propio que no llegó a Latinoamérica, ¿ya? Entonces hay que, justamente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y también es atemporal, eso es para otros tiempos. Hoy día, por ejemplo, no sé, en Latinoamérica anteriormente el problema era el robo del ganado. Todavía hay robo de ganado, pero no tanto como hace 50, 60, 70 años. Hoy día los problemas son cómo me roban el número de la tarjeta de crédito, se meten al mail y me sacan información, después me hacen chantaje con fotografías personales de uno. Entonces, finalmente, la normativa o la ley del crimen organizado tiene que ser estructurado de dónde viene el crimen organizado, como también la idiosincrasia o la normativa o la propia forma de ser del pueblo eh, que va a crear esa ley. Y bueno, y ya para concluir, recientemente hace días entiendo que tuvieron la oportunidad de realizar un foro en materia de seguridad ciudadana y esa alianza contra el crimen organizado. ¿Qué temas pudieron abordarse en el mismo y cuáles son las conclusiones que podría dejarnos? Mira, lo bueno que fue gente también de la empresa pública y privada, de instituciones públicas y privadas. También tuvimos el apoyo de la OEA, del BID, de CAF, de AIG. em, y claramente una de las conclusiones que uno dice es que nosotros, y yo lo veo así, como Panamá es un hub logístico internacional y conocido por su excelencia en eso, como también un hub de la banca en temas como financiero, es importante que Panamá poco a poco empiece a darse cuenta que también es un hub para buscar las soluciones para los ciberdelitos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo hacemos que nosotros, Panamá y Centroamérica, sea más seguro? Y en ese aspecto, la responsabilidad de Panamá es convertirse en un hub de
ciberresiliencia, de alguna forma de ciberseguridad, que nosotros seamos el faro de nuestra comunidad, como lo ha hecho, por ejemplo, Estonia, como lo ha hecho Chile, Uruguay o muchas veces Canadá. Estoy viendo ejemplos de América como también de Europa. ¿Por qué? Porque de alguna forma acá pasa de todo, en el sentido de que también somos un hub logístico, también, y vamos a ser muy prontamente, y por lo que yo soy chileno, existe un hub de café, de producción de café y un hub de turismo. Entonces, a medida que empiezan a crearse estos nuevos hubs y estos centros de importancia, es importante ser un hub para entender que tenemos que tener seguridad y finalmente ser un hub contra el crimen organizado. Eso también porque muchas organizaciones internacionales también están en Panamá, porque de alguna forma saben que estratégicamente es importante estar acá. Entonces, una especie de responsabilidad del sector, del territorio. Y allí agrego el tema que mencionaba hace un rato, y es el tema de ampliar las inversiones en materia de Estado para llegar entonces un poco a esos criminales también. Sí, justamente. Bien, de esta manera entonces, gracias, ingeniero, por acompañarnos en esta conversación en la noche de hoy. Muchas gracias, Ariel, también por la oportunidad. Eso, muchas gracias. Bienvenido siempre. Bien, amigos, y es momento de seguir avanzando porque ya está listo nuestro compañero Sergio González García con el criterio a fondo esta semana, y nos trae un tema muy interesante, y es acerca de esas declaraciones que diera el presidente de la República, José Raúl Mulino, en Costa Rica. Sergio, adelante contigo. Análisis, profundidad y contexto. Así comienza Criterio a Fondo. Hola, yo soy Sergio González García y esto es Criterio a Fondo. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la frase específica, pronunciada por cierto en una visita internacional, específicamente en Costa Rica, esbozada por el señor presidente de la República, en cuanto a que amenazó de manera frontal, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, amenazó a los magistrados del Tribunal Electoral con respecto al hecho que si no se fallaba a su favor, si no procedía una decisión legal a su favor en cuanto a la impugnación de su candidatura en las pasadas elecciones generales de la República de Panamá, se iba a prender el país, o iba a prender el país. No hay que entrar en debate semántico ni en mucha filosofía para entender a la perfección, como panameño, qué significa prender el país. Lo sabemos perfectamente. No hay que perder el tiempo explicando esto. La frase es informal, pero lo que tiene de informal lo tiene de clara. Es una frase totalmente clara, contundente. A mí me preocupa desde el punto de vista que se ha generado un debate ideológico de bajo nivel, no un debate ideológico académico, sino un debate ideológico meramente de ataques personales por pertenecer o no pertenecer a una determinada postura o grupo. Y cuando algunos grupos, que debo indicarlo, grupos que en su gran mayoría yo no comulgo, cuando algunos grupos sindicalistas, por ejemplo, que tienen todo el derecho de libre asociación, eso es un derecho humano, no hay duda de eso, que quizás no me agraden mucho, pero tienen el derecho humano de asociarse libremente. Y cuando estos grupos, debo ser objetivo, a pesar de no comulgar con ellos de manera total, en algunos puntos sí, desde el punto de vista del derecho, de los derechos adquiridos de los trabajadores, del respeto a los derechos laborales, desde la forma de la lucha, ahí sí no. Sin embargo, me llama la atención cómo desde el Ejecutivo se ataca a estos grupos sindicalistas cuando intentan precisamente prender el país con sus tácticas, que no comparto, por cierto. Pero en ese sentido sí hay un ataque frontal, ideológico, que no es académico, es nada más contra las personas. Ahí no pueden prender el país, ahí sí hay una supuesta chabacanería, ahí sí hay un supuesto bajo nivel, pero él, desde el poder
que no era poder de turno en ese momento, sino poder electoral circunstancial y heredado, por cierto, desde ese contexto, ahí sí se sentía con un derecho legítimo de prender el país. Yo creo que debemos ser coherentes. Las ideologías políticas son válidas para un debate académico, porque representan la forma de pensar de un ser humano, en medio de su libertad de expresión y libertad de pensamiento. Sin embargo, jugar con el concepto de prender el país, jugar con el concepto de amenazar a personas que representan una institución, como lo es el Tribunal Electoral, jugar con la institucionalidad es definitivamente irrespetar al país. Más allá de un concepto de rofeo, como se conoce en buen panameño, a 1, 2 o 3 magistrados del Tribunal Electoral, lo que está en juego es la institucionalidad de la democracia y del Estado de Derecho en Panamá. Cuando me conviene, no puedo tildar a los que me adversan a nivel ideológico de que su forma de prender el país está mal. Pero la mía resulta que sí está bien y que sí tengo un derecho, otorgado yo no sé por quién, de prender el país a mi capricho y a mis intenciones. Aquí es donde se queda en evidencia, se pone en evidencia el hecho de que no tenemos ni estamos llevando un debate ideológico de altura ni académico. Estamos solamente en un contexto de país donde el que tiene fuerza es el que más va al choque desde el punto de vista tanto electoral como desde el punto de vista de uso de la fuerza del Estado. Y simple y sencillamente tenemos un contexto donde cada quien siente que tiene un derecho de agredir o de prender el país. Bueno, la verdad es que independientemente de dónde hayas nacido, independientemente de tu ideología, independientemente de tu color de piel, nadie, independientemente de cuánta plata tengas en el bolsillo, nadie tiene derecho a prender el país. Las decisiones se deben ganar peleando de manera jurídica y respetando las instituciones. Nunca, jamás con la amenaza. Ni la amenaza de personas naturales, ni mucho menos la amenaza a las instituciones. Paso con mi colega Ariel Albaez y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Sergio, por ese atinado criterio a fondo que como cada semana nos compartes. Bien, amigos, y de esta manera hemos llegado a nuestra parte final de nuestra programación, no sin antes agradecerles por habernos acompañado hasta el final y los invito a que nos acompañen en nuestra próxima entrega, que la próxima semana no vamos a poder estar con ustedes, pero les adelantamos y les deseamos un feliz Día de las Madres a todas las madres panameñas de parte de todo el equipo de A Fondo. Y nos vemos entonces el próximo 11 de diciembre. Hasta pronto.